Buenas noches. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es la comprensión de textos expositivos y argumentativos. ¿Qué es un texto expositivo? Pues es aquel que nos va a explicar un tema de manera muy clara y objetiva. Recordemos que la palabra objetiva es lo que entendemos cada persona. Las características de un texto expositivo es que tiene un lenguaje claro, usa datos, sus ejemplos, tiene una estructura organizada y lógica y siempre va en orden. Eh, Algunos ejemplos de textos expositivos, por ejemplo, los libros de estudio, tal vez los libros del colegio, si nosotros nos acordamos, o de la escuela, artículos científicos, reportes, todo lo que tenga alguna estructura como título, introducción, desarrollo y conclusión, pues ya es un texto expositivo, argumentativo. En cambio, el texto argumentativo es aquel que busca defender una idea o postura con razones. Más que todo esto es de defensa. Las características del texto argumentativo siempre va a presentar una tesis, es decir, una idea central sobre el tema que vaya a tratar, va a usar argumentos, tantos a favor como en contra, y siempre va a incluir una conclusión. Como ya hablábamos en anteriores clases, la conclusión es la parte más importante de lo que añadimos cada persona de manera personal, que es un criterio obviamente personal. Los ejemplos de textos argumentativos, primero tenemos los ensayos, que son los más comunes, que a veces los hacemos de manera académica o a veces en el ámbito laboral también los hacemos, así que se los utiliza muy a menudo. También las editoriales, en caso de que tal vez escribamos libros, ahí los podemos usar. En caso de si leemos un libro, nosotros nos damos cuenta en la segunda hoja o a veces en la pasta mismo. Ahí al reverso está editorial y el donde se produció ese libro. También tenemos los artículos de opinión, pues por ejemplo, ahora más que todo en las redes sociales, hacen podcasts, influencers que dan opiniones, más que todo en el ámbito político. Y porque ahí es la forma más fácil en lo que se encuentran críticas constructivas. Entonces, la diferencia clave, como las palabras mismas lo van a decir, expositivo va a explicar y argumentativo va a convencer. ¿Ya? Entonces, la estructura del expositivo obviamente tiene el título, luego la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ambos tienen la misma estructura, parecida, pero se diferencia, como le ponía acá, en explicar. Uno va a explicar, el texto expositivo siempre va a buscar la manera de explicar y llegar a la persona que nos esté escuchando o leyendo. En cambio, el argumentativo tiene una tesis, argumentos, evidencias y lo más importante, una conclusión. Acá, en cambio, nos va a ayudar a identificar el tema central, vamos a reconocer datos importantes. Nosotros podemos entrar ahí con el tema de subrayado de conceptos claves, identificando las ideas principales, las ideas secundarias, pero siempre recordando que el texto argumentativo siempre busca convencer, es muy persuasivo porque busca convencer al leyente, al que esté viendo, tal vez en videos, que comparta esa opinión de él. Es casi como que nos va a obligar a compartir esa opinión, que estemos de acuerdo, ¿ya? Pero ahí está en nosotros en decidir pues si está en lo correcto o incorrecto. Las estrategias de comprensión, en cambio, de un texto argumentativo, primero debemos detectar la tesis, que es la idea principal. Luego tenemos que nosotros analizar los argumentos de que presente esa persona, ese autor, que tenga pruebas, que tenga hechos, que tenga evidencias de eso. Y nosotros nos vamos a encargar, en cambio, de evaluar esas evidencias. Vamos a tener nosotros la potestad de decidir si está correcto o está incorrecto. Ya eso queda en cada persona que esté leyendo o viendo. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos a veces? Como ya les venía diciendo en anteriores clases, a veces confundimos la opinión con un hecho, ¿ya? Un hecho tiene evidencia, así que es muy fácil identificarla. A veces no distinguimos la tesis de los ejemplos. A veces nosotros vemos números, ya.
pensamos o creemos que es la idea principal y no. Como les dije, a veces son ideas secundarias, está igual nosotros en identificarla, a veces hasta omitimos datos relevantes por creer que a veces los números dicen más, así que siempre hay que tener una lectura reflexiva. A veces es bueno leer dos o tres veces el mismo texto para comprenderlo de mejor manera. ¿Cuáles son la importancia entonces de comprender en ambos ámbitos? Por ejemplo, en lo académico nos va a ayudar a estudiar mejor. En nuestra vida cotidiana, pues vamos a diferenciar esos hechos de opiniones. ¿Ya? Un ejemplo que les he puesto aquí, el texto expositivo, por ejemplo, explica el cambio climático. Ya nosotros nos van a poner las razones, nos van a enumerar las causas, consecuencias, ya toda la historia de cómo está el tema sobre el cambio climático. En cambio, el texto argumentativo va a defender las medidas en contra del cambio climático o a favor, o va a proponer ideas de cambio. Tenemos que reducir las emisiones de carbono hasta el 2030. Hay muchos acuerdos, el Acuerdo de París, así que tenemos muchas medidas que podemos tomar por ejemplo, en el texto argumentativo. Y así como lo dice, pues el argumentativo va a encontrar medidas, ¿ya? Es como que va a poner soluciones al problema que esté en el texto expositivo. Ambos van correlacionados, así que siempre hay que recordar, como les decía este de acá, que el expositivo va a explicar y el argumentativo va a convencer. En caso de este ejemplo, pues nosotros vamos a tener la, la potestad de decidir qué, qué medidas están bien, qué medidas no están bien sobre el cambio climático. Así que lo podemos poner en práctica en diferentes tipos de noticias, obviamente no solo en esto, noticias actuales, por ejemplo, igual en el paro. Podemos poner el texto expositivo de todo, por qué se dio el paro y todo eso. En cambio, en el texto argumentativo podríamos poner soluciones, posibles soluciones para que se termine el paro, llegar a acuerdos, proponer nuevas normas, etcétera. Eso ya depende igual de cada persona que va a defender, qué postura va a defender. Entonces, en resumen, el expositivo va a transmitir esa información y el argumentativo busca convencer. Eso es lo más básico que les podría resumir en este tema, que es lo más cortito. Siempre recordemos, expositivo, lo que ven a exponer, solo vamos a transmitir información. En este caso, hasta yo solo estoy exponiendo, pues solo les busco transmitir la información. Ya está en ustedes, tal vez luego argumentar, tal vez complementar esa información en casita con la educación autónoma. No me quedé claro con este tema, entonces tal vez busco más tipos de textos, porque sí lo hay, pero estos son los principales, pero ya. El argumentativo siempre va a buscar convencer. Ambos van a requerir igual el análisis crítico, porque yo tengo que estar informado. Si a mí me exponen la información, yo tengo que analizar si está en lo correcto o incorrecto, y está en mí igualmente eso. Igual en los argumentos, si me busca convencer, y yo también tengo que preguntarme con las preguntas básicas que ya les decía en las anteriores clases. ¿Por qué? ¿Cómo? Todas las preguntas que nos podamos hacer sobre el tema van a ser muy acorde a nosotros. Vamos a tener ese análisis muy bueno. Vamos a tener claras las cosas, que eso es lo importante, tener un nivel crítico cada persona. O sea, debemos entender que nosotros somos los dueños de esa información, de lo que yo quiero entender y quiera transmitir a la siguiente persona. Entonces, en conclusión, vamos a aprender que comprender estos textos nos va a ayudar a fortalecer la lectura crítica y la escritura, más que todo en el ámbito ahora de las noticias, porque ya vemos que los medios tradicionales ya van perdiendo fuerza. Ahora está más de moda tal vez transmitir noticias en las redes sociales.
y es muy fácil manipular esa información, así que siempre hay que tener cuidado de nosotros de verificar esas fuentes, dos o tres, cuatro fuentes de la misma noticia para ver si es cierta, porque nosotros tal vez si tenemos TikTok, a veces ya hasta nos asoma un video hechos con inteligencia artificial en el mismo Facebook, a veces videos hechos por inteligencia artificial, por eso siempre hay que tener cuidado a distinguir las noticias y cuáles son verídicas y cuáles no. Esto nos va a ayudar entonces a nosotros a fortalecer ese nivel de no solo de la lectura, sino de los diferentes ámbitos que podamos tener, pero obviamente siempre siendo críticos. Ya, como debercito, es igual un poco sencillo, usted tiene que consultar un texto expositivo y un texto argumentativo. Igual, facilito. Pongo aquí ejemplo de texto argumentativo. Ya, y nos va a salir de una. Si copiamos de la inteligencia artificial, pues ya cuestión de cada persona. Pero acá abajo, en el primer link, tenemos varios ejemplos que podemos utilizar. ¿Ya? Hay, como les dije, hay diferentes tipos de textos. Yo les he puesto los dos más importantes que utilizamos a diario. De ahí tenemos texto publicitario, político, de opinión, hay muchos. Ya, pero usted solo elige dos hitos, los va a copiar, uno de cada uno, un texto expositivo y un texto argumentativo, y usted va a explicar sus características. Tal vez el expositivo busca transmitir información, busca que el lector y así. Ahí me va dando las razones por qué es un texto expositivo y el otro igual, texto argumentativo, por qué lo es, porque busca convencer, porque busca influir en la opinión de la otra persona y así, etcétera. Igual, pero no copiarán el primero que asoma ya, porque esto es de la inteligencia artificial y por lo general es basado en opiniones, es creado genéricamente y por lo general está mal ahorita ya. Así que siempre busquemos, si nos da perecita, en el primer link. Si no, puede buscar más abajo de esta página. Es súper bueno, conceptos.com. Ya, pero ya solo es una, una ayuda. Ya, ese es el debercito. ¿Alguna pregunta, algo? Ya, siempre recordemos tratar de ser unas personas críticas, con más que todo con lo que vemos y con lo que leemos. Ahora está muy de moda cuestionar la información, más que todo en las redes sociales es muy fácil de falsificar todas las informaciones. A veces nos creemos con vemos una noticia de un post en Facebook y ya creemos que es 100% real, así que hay que tener cuidado. Ya. Entonces, como nadie me habla, ya nos vemos el día de mañana. Listo. Harán los Bueno, ejercicios. Que tengan Sebastián, una muchas excelente gracias. noche. Hasta mañana. Gracias, esta mañana.